Reflexiones Amazónicas con David Landa. Saludamos a esta hora desde Moyobamba al ingeniero David Landa. Él es ingeniero, ecologista, miembro del colectivo Moyobamba 500. Y como siempre le agradecemos la amabilidad de compartir estas reflexiones amazónicas sabatinas. Qué gusto saludarlo, ingeniero, muy amable. Muy buenos días, mi querido José. Siempre agradecido por esta ventana de opinión desde la Amazonía y a nivel de todo el globo, como llega RCR. A las órdenes. Vamos a abordar el tema hoy, la vulnerabilidad de ciudades amazónicas por el crecimiento desordenado, ¿no? Y vamos a centrarnos en el caso de Moyobamba, ¿no? En primer lugar, ¿cuándo hablamos que una ciudad es vulnerable, ingeniero Landa? En realidad, estos asentamientos en las ciudades que se han ido formando a través del tiempo por la acción de la colonización, en realidad no han sido hechos pues buscando los mejores espacios para ubicarse, ¿no? Como estás viendo en las imágenes ahí en Moyobamba, en realidad poblaron como eran avanzadas colonizadoras, encontraron un lugar más apropiado, se asentaron allí y no vieron mucho el entorno, ni tuvieron oportunidad de hacer pues unas profecciones de suelos y etcétera para ver qué tipo de suelo ubicaban. Y así que se han ubicado de manera espontánea, sin estas consideraciones técnicas. Y a eso se agrega, ahora últimamente, con la densidad que van teniendo estas ciudades por los poblamientos en su entorno, ¿no? Hay un crecimiento desordenado y una ausencia total de la, digamos, acción rectora de la autoridad municipal, ¿no? Entonces, en Moyobamba vimos en la primera imagen que tenía una vista aérea, que nos podíamos ir ahí, habían ubicado en estas, por ejemplo, esas partes oscuras, que son unas depresiones naturales del suelo, del territorio, y que para el caso de Moyobamba tenía un gran contenido de biodiversidad. Estas depresiones se van profundizando porque no hay un manejo adecuado. Ahora, el suelo de estos lugares donde se han asentado estas ciudades, como en el caso de Moyobamba, otras más de igual similitud, son absolutamente arenosas. Por eso decía al principio, si hubiesen tenido que hacer pues un estudio de suelo, una protección a ese nivel, hubieran comprendido que no podían haber creado una ciudad acá, ni siquiera permitir ningún tipo de asentamiento. Son sobre arenas, uno puede hacer digamos, una calicata de 50 metros si cabe el término de profundidad y solamente va a encontrar horizontes geológicos arenosos, arcillosos y nuevamente arenosos y ninguno que sea rocoso. Si a eso agrega, si a el poblamiento desordenado, aumenta la vulnerabilidad. En el caso de Moyobamba es crítico, ¿no? Estas depresiones que estamos viendo en las imágenes que están allí, son unas depresiones que también tienen una configuración muy especial, se podría sacar partido de eso y seguimos pasando las imágenes, que no han sido tratadas adecuadamente, tienen un gran contenido de biodiversidad, absolutamente, tanto de flora y de fauna, ¿no? Si pasan vamos a ver algunas de las imágenes del contenido y a 4 cuadras de la plaza de la ciudad, etcétera. Por ejemplo, mire, cualquiera podría imaginar de que esto ya es la zona rural, no, este es uno de esas depresiones que en Moyobamba se llaman barrancos, y que, como han visto en la imagen anterior, van confluyendo hacia el centro de la ciudad en estas zonas oscuras. Entonces, pero estas zonas de barrancos en realidad tienen, si pasan ahí las imágenes de los animalitos y todo, entonces tienen este gran contenido. Por ejemplo, ahí están viendo los monos tití que están en el tejado de una de las casas que son adyacentes a los barrancos, ¿no? Con toda placidez, con toda tranquilidad. Hay otros más, hay pájaros, etcétera. Las poblaciones de la zona, por ejemplo, de Zumbú, de las poblaciones circundantes, los que se han asentado en la parte circundante a los barrancos, gozan de un espectáculo natural maravilloso, ¿verdad? Pueden ver en búhos, ese es el búho estigio, van a ver pájaros carpinteros, loros cabeza azul, es decir, van a ver como en este caso tucanes, y claro, se combina con la flora, porque si no hubiesen los frutos que hay en los árboles contenidos en los barrancos,
tampoco hubiesen aves o animales que vienen. Por ejemplo, ahí están viendo un mono tocón que están plenos los barrancos de Moyobamba, que son una maravilla, y está con la criita. Esos espectáculos uno los ve a diario, ¿no? Hay loros cabeza azul que están en palmeras, y también uno lo tiene pájaro carpintero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos han sido mal manejados, ¿no? En realidad, la ciudad va creciendo y viene el reclamo de hacer el asfaltado de las calles, y cuando uno hace el asfaltado de las calles va concentrando este flujo de agua hacia los barrancos indebidamente. Y como ya les dije al principio, que tiene una composición geológica totalmente frágil, con horizontes que van intercambiando arena, arcilla, al hacer estas escorrentías de la ciudad, de las calles, al derivar a los barrancos, y todavía hacer obras de ingeniería civil de una manera muy monodisciplinaria, diríamos, sin consideración de otras ramas técnicas, entonces tenemos esas catástrofes. Lo que está viendo ahí es una catarata, mi querido José, en medio de la ciudad de Moyobamba. Ahora, el otro gran tema que se hace siempre uno la pregunta, ¿no? ¿Existe un ordenamiento territorial? ¿Existen normas? El gran problema es por qué se vulneran estas normas, con la facilidad que se vulneran. ¿Qué es lo que ocurre realmente para este crecimiento desordenado de una ciudad? Creo que, mi querido José, se combinan dos cosas, ¿no? Uno es la cultura que tenemos en nuestra nación, la cultura del inmediatismo, la cultura de la indisciplina, diríamos, una incultura, si mejor cabe el término, de la desobediencia a la autoridad. O sea, si se establecen las normas, es porque hay consideraciones técnicas que respaldan a estas, ¿no? Por ejemplo, no te puedes asentar pues en un curso, en un cauce, como lo vemos en Chosica, en Santa Eulalia, y de eso está toda digamos, el país, ¿no? Entonces viene la persona seguramente con carencias habitacionales y se asienta donde le da la gana, ¿no? Pero viene el otro tema que confluye, perniciosamente, ¿no? En el sentido de la debacle y el incremento de los riesgos y las afecciones personales de vida, de bienes y lo que sea, cuando la autoridad es populista y no quiere ejercer el imperio de la autoridad. Las normas están ahí, las normas tienen que ser cumplidas. Si la autoridad no ejerce, valga la redundancia virtuosa, su autoridad, obviamente esa incultura se incrementa y se profundiza la posibilidad de riesgos, de afecciones a la vida, a los bienes públicos, a los bienes individuales, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ese es el tema fundamental, ¿no? Las normas están allí. Las normas le dicen a las municipalidades que tienen que establecer sus planes de desarrollo urbano, sus PDUs. No los construyen. Y si los trabajan, los elaboran brillantemente y los respaldan con una ordenanza municipal que tiene categoría, que pertenece a la jerarquía legal en el ordenamiento jurídico, en realidad no materializan su cumplimiento. Tienen su órgano fiscalizador o tienen el órgano dentro de la municipalidad que otorga los permisos y da las anuencias para las edificaciones, y esas edificaciones se realizan en zonas que el PDU mismo lo considera de riesgo. Aquí en Moyobamba es criminal. Aquí en Moyobamba el plan de desarrollo urbano decía que estos barrancos, que son depresiones intraurbanas, determinadas por defensa civil, etcétera, como de total inhabitabilidad, sin embargo, ahí se han construido casas. Luego se han hecho derivaciones de agua, como el socavón que está viendo ahí, dentro de la ciudad. Eso está a 3 cuadras de la Plaza de Armas. Entonces, en la zona de un asentamiento humano, y luego se colectan esas aguas tremendas ahí, al lado de las habitaciones, las viviendas que se han hecho, y se producen estas catástrofes tan terribles. Entonces, hay que tener un enfoque mucho más preciso y hay que hacer el ejercicio de la autoridad, pues, ¿no? Y acá nos encontramos con otro tema.
lo mismo que está describiendo en Moyobamba ocurre en otros puntos del país. Y ahora, en las circunstancias que estamos viviendo, desastres naturales, lluvia, deslizamiento, huaicos, destrozos, la gran pregunta es cómo es que las autoridades permiten que se asienten en lugares que son considerados zonas críticas, ¿no? Y acá va el tema, corrupción y negocios ilícitos, ¿no? Que ese es el otro tema que poco se toca. Claro, eso es lo que estoy queriendo decir entre líneas, y tú lo has dicho con muchísima más claridad. El tema de la corrupción, el funcionario que tiene que entregar ese permiso lo otorga por un acto de corrupción. Es en realidad, y no hay ahí un órgano de fiscalización que contemple el asunto y que de una vez sancione esos temas. Esos temitas son como echar la tierrita bajo la alfombra, no son cruciales, así que no le dan la debida importancia. Pero habría que hacerlo, habría que ya actuar, incluso penalizando severamente este tipo de omisiones y haciéndole responsable incluso al titular del pliego, ¿no? Porque si la autoridad, el titular del pliego, en este caso el alcalde, etcétera, no ha tomado las previsiones del caso, entonces tendrá que ser también punible de una sanción, porque no puede ser que se afecte de esta manera el bien público, el bien privado, ¿no? Y también la vida de las personas. Aquí en Moyobamba hay unas situaciones muy, muy catastróficas. La verdad que en realidad ya motivó la atención especial de la ministra de Ambiente, Albina Ruiz. Ella nos ha visitado en Moyobamba, hemos tenido una jornada de trabajo muy intensa el domingo pasado, y de modo inmediato ordenó la presencia acá de funcionarios científicos del Instituto de Geofísico del Perú, también del IAP, especialistas en temas también de áreas naturales protegidas, de CERNAMP y la municipalidad, por supuesto. Y nosotros, el colectivo M500, que tenemos pues coordinaciones multitécnicas en diversas áreas, estuvimos acompañando en este trabajo. Y esto ha sido muy importante porque en realidad Moyobamba, ahí tenemos las imágenes que teníamos en una zona afectada. Moyobamba es una de las 5 ciudades más antiguas del Perú y es la ciudad más antigua de la Amazonía peruana. Cuando Moyobamba tenía 200 años, o sea, 2 siglos de fundado, no había ciudades en el entorno, ¿no? No estaba Pucallpa, no estaba Rioja, no existía Tarapoto. Recién hacía unos 10 o 15 años que estaban empezando a poblar Iquitos. Entonces, en realidad, esa tensión, esa situación también de ciudad emblemática en la historia del Perú, llamó la atención de la ministra Albina, que se hizo presente de inmediato. Ahí las imágenes corresponden a un lugar que se llama Puela, que da inicio a otro barranco mal manejado por los técnicos de la municipalidad de gestiones anteriores y que está poniendo en riesgo esa casa que está al costado, que se va a desplomar de todas maneras por la erosión que se ha producido en el entorno. Entonces, eso es digno de felicitar. La reacción inmediata de las autoridades es importante porque estos temas no esperan, pues no, estos temas son absolutamente urgentes. Y yo creo que Moyobamba, en correlación a lo que iba diciendo al principio, tiene que tener ya una atención muy especial. Se hace necesaria, ahí estamos con la fiscal del tema ambiental, el Ministerio Público nos acompañó también el día de ayer en una inspección que hicimos por todos los barrancos de Moyobamba, comprobando unas situaciones catastróficas como lo están viendo en algunas imágenes. Entonces, decía que Moyobamba ya tiene que ser declarado en emergencia por peligro inminente y asignar los recursos necesarios para hacer un tratamiento ya serio, integral y definitivo al tema de los barrancos. Es una situación absolutamente peligrosa que puede producir, y lo digo sin exageración, la desaparición de la ciudad de Moyobamba, así con esas líneas. ¿Así tan grave la cosa? Muy, muy, muy grave, mi querido José Juan. Muy, muy grave, muy grave. ¿Y qué otras localidades en la Amazonía, tú que conoces mucho la geografía social, urbana en la Amazonía, también tienen ese mismo riesgo que Moyobamba? Algunas, hay localidades cercanas acá en San Martín, como el distrito de Yantaló, que tiene también formaciones de barrancos, estas depresiones naturales intraurbanas, que tienen un gran contenido, como decía, de biodiversidad, y que por demás podrían ser bien manejados, podrían ser unos recursos
para investigación científica y turismo de naturaleza impresionantes, de manera única, diríamos, en el contexto nacional y de repente latinoamericano, y por qué no decir global. Pero están en riesgo, ¿no? Y Antaló tenemos cerca acá, hay otras localidades como Chepelacio, ciudades ribereñas, ¿no? Como el mismo Pucallpa, muchísimas localidades ribereñas del río Guallaga, del río Amazonas, donde se construyen descriteriadamente infraestructura incluso pública a orillas de los barrancos, de los ríos, de esos cauces que continuamente van cambiando y esa inversión se pierde. Yo no sé si lo hacen a propósito o la verdad porque tienen alguna enajenación técnica, ¿no? Por ejemplo, ahí está viendo la imagen. Eso antes, que vemos ahorita tomado desde el socavón, eso antes no tenía ese socavón, eso estaba a nivel de la superficie, como se puede ver por toda la erosión que se ha producido, y esa vivienda se va a desplomar, y pueden darse cuenta ahí que el suelo no tiene ningún horizonte rocoso. En realidad, por eso decía que el tema de Moyobamba es un tema gravísimo. Claro, como no se lo ve y no estamos en la costa, no se nos da tanta atención. Si estuviésemos cerca, donde los medios masivos de noticias llegan, seguramente esto sería un escándalo mayúsculo. Por eso es que la mirada de RCR, de acercarse y poner, de velar esto, digamos, al público nacional y a las autoridades del más alto nivel, es muy importante para que puedan ellos ver lo que estamos pasando también aquí en el interior, ¿no? Y que son situaciones muy graves. Muy bien, mi estimado David Landa, como siempre, muy reconocido por estas reflexiones amazónicas desde Moyobamba. Y un tema central que estás abordando, ¿no? La vulnerabilidad, en este caso, de Moyobamba debido al crecimiento desordenado y además, ¿no? Porque las normas se vulneran con una absoluta facilidad. Y también, como tú también lo manifestabas al inicio del programa, es una cuestión ya de sensibilidad, una cuestión de sentimiento de la propia población. Te agradezco, mi estimado David, como siempre muy gentil por estas reflexiones amazónicas cada sábado en RCR. No sé si tengas algo que agregar, por favor. No, simplemente agradecer a RCR nuevamente por estas oportunidades y esperando que las autoridades nacionales, así como hizo la ministra Albina Ruiz, tengan una reacción inmediata. No tenemos una ministra también que es de la zona, que es la ministra de Agricultura y Riego, que reaccione y de repente en el Consejo de Ministros tomen en cuenta este tema de la ciudad de Moyobamba, porque la ciudad de Moyobamba es una ciudad, ajeno al chauvinismo, es una ciudad emblemática, la puerta de colonización en la Amazonía peruana, ¿no? Y entonces tiene que tener este tratamiento muy interesante, ¿no? Importante y urgente, por demás. Muy bien, David, como siempre, muy reconocido por esta comunicación. Un abrazo a la distancia. Buen día, gracias. Gracias. Fue nuestras reflexiones amazónicas con el ingeniero y ecologista David Landa desde la ciudad de Moyobamba, región San Martín. Reflexiones amazónicas con David Landa.